Buenas tardes, mi nombre es Magra Martínez, mi grupo está conformado por Brisneila Marquina, Moisés Gómez, Daniela Maya, María Azócar y Gracie Mota. Le estaremos hablando acerca de los aspectos fundamentales de la reforma de la casación en que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece la interpretación del derecho positivo en la sentencia número 362 del 10 de mayo del 2018. A través de esta sentencia se reforma la sentencia número 510 del 28 de julio del 2017, donde se declara la desaplicación por control difuso del contenido normativo previsto en los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, ya que considera que esta norma colida con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de dejar sin lugar el recurso de casación propuesto por la demandada en el juicio por ejecución de fianza de la sociedad mercantil Marshall y Asociados en contra de la aseguradora nacional Unida Uniseguros. Al desaplicar por control difuso los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil a partir de la publicación de la sentencia, se deja sin efecto la casación de reenvío, la nulidad y la reposición de las causas por causales de los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. El reenvío de casación, tanto de reposición cuando hablamos de forma como de reenvío cuando hablamos de fondo, crea recurso de nulidad y la casación múltiple buscando un nuevo control sobre el juez de reenvío, haciendo que el procedimiento de casación sea interminable en el tiempo. Actualmente el reenvío se asienta en los artículos 322 y 522 del CPC. De igual forma, cuando se da la casación por infracción de forma, donde se casa el fallo por indeterminación subjetiva, objetiva, motivación e indebida narrativa, la sala debe casar el fallo y pronunciarse sobre el asunto controvertido, subsanando o encontrando de oficio por la sala para entrar en una efectiva casación de instancia, donde se permitirá una justicia sin reposiciones o reenvíos inútiles, dando eficacia y celeridad al proceso. Se inicia la casación de instancia, donde la Sala de Casación Civil podrá conocer, casar y decidir el fondo de la controversia, asumiendo una competencia sus residens e eius resistorium. Una vez que se declare con lugar el recurso de casación, es por lo que se desaplican a partir de la publicación del fallo para todos aquellos casos pendientes de decisión, ya que de alguna u otra forma la casación de instancia sin reenvío puede atentar contra la seguridad jurídica o las expectativas plausibles de los justiciables. Los artículos 320, 321 y 522 del CPC, por lo tanto, deja sin efecto la casación con reenvío, la nulidad y la reposición de la causa cuando sean causales contenidos en los artículos 243 y 244 del CPC. Como consecuencia de lo anterior, se entiende que la desaplicación de una norma por control difuso supone la aplicación de una norma constitucional en su lugar. Por lo tanto, si se priva del uso de las normas que regulan el reenvío, se procede a producir, valga la redundancia, un fallo a que pone fin a la controversia, no siendo dable declarar la desaplicación y fijar nuevos ritos de procedimiento, ya que esto es un acto legislativo que debe realizar la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Sala Constitucional, por tener el control concentrado, sí le es dable declarar la nulidad de una de las normas jurídicas y establecer las reglas que preserven los principios y valores constitucionales que se utilizarán hasta que una nueva legislación sea dictada. Por otro lado, la posibilidad de aplicar una normativa que juzgue adecuadamente la Sala de Casación Civil para la transformación o reforma de la sentencia recurrida está prevista en el artículo 320 del CPC, cuya nulidad absoluta se declara. En el mismo orden de ideas, en el artículo 322 se encuentra la hipótesis de la casación sin reenvío, cuya nulidad no es necesaria si queremos hacer una regla y no la excepción. En el artículo 522 del CPC se encuentran consideraciones que no están directamente vinculadas con el reenvío. El 10 de mayo del año 2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que cambió el paradigma de la casación civil. La tradicional casación venezolana se caracterizaba porque el recurso era un medio extraordinario de impugnación, ya que tenía como propósito juzgar la legalidad de la sentencia recurrida, bien por errores de procedimiento o de juzgamiento, que si era declarada con lugar, en este último caso se descargaba en el juez de reenvío el poder jurisdiccional de poner fin al juicio a través de una nueva sentencia. Según las reglas legales, esa decisión de reenvío era revisable, bien por virtud de un recurso de nulidad por desvincularse de la doctrina de casación o bien a través de un nuevo y distinto recurso de casación, lo cual producía lo que se denominaba la casación múltiple. Esto cambió con la sentencia de la Sala Constitucional, pasando a ser una casación de instancia en la que el juez de la casación no solo tenía la potestad de velar por la legalidad del fallo recurrido, sino que, anulada la sentencia, el juez de casación está en la obligación de decidir el fondo de la controversia y ponerle fin al litigio sin reenvío.
Como efectos fundamentales tenemos la sentencia donde la Sala Constitucional declaró la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil y la nulidad total por inconstitucionalidad del artículo 323 del mismo Código, por ser contrarios a los principios de celeridad, economía procesal y prohibición de reposiciones inútiles previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dada la declaratoria de nulidad que antecede los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, quedan redactados de la siguiente manera. El artículo 320, en su sentencia de recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio. Al decidir el recurso, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre las denuncias que sustenten en el ordenal número 1 del artículo 313 y solo podrá reponer la causa en la que el quebrantamiento de las formas procesales produzcan un menoscabo al derecho de la defensa. Muchas gracias. Mi nombre es Moisés Gómez y les voy a hablar sobre otros criterios evaluados en esta sentencia. Se entiende que se da la nulidad parcial por inconstitucionalidad de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Penal y la nulidad total por inconstitucionalidad de los artículos 323 de esta misma ley por ser contrarios a principios de celeridad, economía procesal y prohibición y reposiciones inútiles previstas en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, y es por esto que lo debido al control centrado queda eliminado con efectos ex nunc ier omnes, es decir, a partir de la publicación del fallo y frente a todo el mundo. Asimismo, otro aspecto fundamental es la reposición, donde el inicio del caso de reposición será según el caso y el fallo por un vicio de forma de casación de forma, es decir, por errores del procedimiento o quebrantamiento de formas procesales las cuales menoscaben el derecho a la defensa, y en este caso repondrá la causa al estado que considere el juez de casación, que retribuya el derecho procesal infringido. Un punto sumamente relevante es la casación de instancia antes mencionada. Es importante conocer que en cuanto a la comparación entre casación pura y casación de instancia, Ramón Escobar León dejó dicho lo siguiente. El sistema de casación pura tiene como característica que el Tribunal de Casación solo conoce del derecho, mientras que el sistema español, el Tribunal de Casación, conoce tanto el derecho como los hechos. Así, en el sistema de casación pura, la Corte es un tribunal de derecho y luego de su decisión, el tribunal de reenvío queda, en principio, en libertad de decidir la controversia. En cambio, el sistema de casación de instancia, la Corte anula el fallo y dicta una nueva sentencia sobre el fondo de la controversia. Con el Código de Procedimiento Civil vigente, según los especialísimos supuestos de la casación sin reenvío, que previa el artículo 322 de esta misma ley, algunos lo llamaron en nuestra institución la casación mestiza, como lo es el caso de Leopoldo Márquez Áñez en su libro de recursos de casación, citado por el Ricardo Hernández Larrocha en sus comentarios del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, Ramón Escobar León concedió en su término específicamente en el cual nombraba la casación mestiza, específicamente refiriéndose a más bien que las características de casación pura por algunos casos también se conocen los hechos, así como también mencionaba él que la prueba era improcedente, irregular y además que eran suposiciones realmente falsas. Dice el fallo de la Sala Constitucional, citando la sentencia de casación civil, que por otra parte es necesario destacar que la casación de instancia, la Sala no queda limitada o atada al principio de la reforma de prejuicio, ya que una vez casado en fallo al declararse con lugar una delación o casar de oficio, el juez de casación decidirá a fondo, pudiendo desmejorar la situación del formalizante. Aquí radica la diferencia entre la tercera instancia y el modelo de casación de instancia, pues ante este nuevo modelo, la casación tiene plenas facultades distintas a las del juez. En esta recurrirá para decidir a fondo o a mérito del asunto. Nunca puede sostenerse que por una interpretación la sala pasa a ser una tercera instancia, pues ciertamente este modelo de casación no abre ninguna instancia, no promueve pruebas ex novo y no hay derechos nuevos alegados.
Finalmente, se entiende que la principal motivación del fallo que comentamos fue la celeridad y el acceso a la justicia, y de esa forma se derogó disposiciones adjetivamente racionales, especialmente supuestos principales contenidos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. El derecho funciona como factor y producto social, y un producto del fallo que comentamos puede ser la proliferación, de ahora en adelante, del recurso extraordinario de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para convertirse así en la casación de la casación específicamente, por así decirlo. Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que la propia Sala Constitucional, en el fallo que anteriormente comentamos, así como la Sala de Casación Civil, culparon a las partes y a sus apoderados sobre la inconstitucional indebida de los artículos del procedimiento civil, sujeto a revisión constitucional, debido al abusivo de recursos procesales al que le concede el ordenamiento jurídico. Buenas tardes, mi nombre es Brisneila Marquina. Para darle continuidad al ciclo de exposición, les estaré hablando sobre las reglas y valores del derecho. Se debe tener presente que Rafael Ortiz Ortiz, en el año 2004, señala en su texto Teoría General del Proceso que los principios procesales laborales son aquellas reglas de valoración que se deducen del ordenamiento jurídico adjetivo laboral y que sirven de fundamento para la interpretación y aplicación de las normas procesales en atención a un criterio axiológico primario, como lo es la realización de la justicia. Por su parte, en cuanto a las reglas del derecho en materia laboral, tenemos primero la regla indubio pro operario, que establece que entre interpretaciones que puede tener una norma se debe solucionar la que más favorezca al trabajador. Segundo, la regla más favorable, cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador. Y por último tenemos que la regla de la condición más beneficiosa, esta establece que una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tenía un trabajador. Ahora bien, en cuanto a las reglas de apreciación de la prueba, en esta se encuentra la sana crítica, sabiendo que los jueces de trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica. En caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador. Entre las reglas de la sana crítica tenemos, primero, en materia laboral, la valoración y apreciación de las pruebas corresponden al juez de conformidad con la regla de la sana crítica. Segundo, la sana crítica es la libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de experiencia según el criterio personal del juez sean aplicables al caso. Y tercero, se tiene que la sana crítica se aplica en la jurisdicción laboral todo tipo de medio probatorio, aun cuando tenga asignada una tarifa legal en otras leyes. Ahora bien, en cuanto a los valores del derecho en materia laboral, tenemos primero la justicia. Sabiendo que la justicia es uno de los principios generales del derecho y como valor es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde, y su aspecto más conocido es hacer valer los derechos de cada persona. En segundo lugar tenemos lo que es la seguridad jurídica, la cual se basa en los valores jurídicos fundamentales que dependen de un auténtico orden jurídico encaminado a implementar de manera efectiva la justicia, el respeto al ser humano y velar por el interés general. Por último tenemos lo que es el bien común, sabiendo que el bien común, como valor del derecho, hace referencia a la búsqueda del bienestar general, económico y social. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gracie Mota y a continuación el derecho de acceso a la jurisdicción. El derecho de accionar. Todos los ciudadanos pueden dirigirse ante los órganos jurisdiccionales y efectuar las peticiones que a bien tengan, sin que importe, a los fines del ejercicio del derecho de acción, que su pretensión se encuentre ajustada a derecho o que tenga interés o cualidad para sostener un proceso. Ejercido el derecho de accionar, se generan inmediatamente las consecuencias jurídico-procesales de los cuales los sujetos no pueden desvincularse sino en el marco del proceso. Por ello decimos que al materializar la acción se activa la posibilidad jurídica que implica la acción, pasando a un nuevo estadio que lo construye el derecho de acción,
a momentos donde surgen las relaciones entre los sujetos que se vinculan con el proceso, como puede observarse. La acción que se ejerce ante la jurisdicción es un derecho, por esto comenzamos a utilizar el término derecho de acción, rodeado de obligaciones, cargas y deberes de todos los sujetos que intervienen en el proceso, y dependerá de la posición que asuman en el mismo, siendo el juez por estar facultado por la ley, quien deberá garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción, porque es el Estado a quienes se dirigen los ciudadanos a ventilar sus intereses encontrados. La acción y el derecho a la jurisdicción. Aquí se presenta la jurisdicción no como un instituto del derecho, sino a la jurisdicción como un derecho que tienen los justiciables a acceder a ella para que sean tutelados los intereses sustanciales de las partes en conflicto. La Constitución venezolana, en nuestro artículo 26, consagra el derecho de acceder a la jurisdicción para hacer valer los derechos e intereses de los ciudadanos, colocando como un ingrediente que es el acceso debe ser eficaz. Una definición del derecho de acceso a la jurisdicción. Igualmente debemos de ser enfáticos que a partir de la definición de la acción realizada anteriormente, es el momento en que el ciudadano instrumenta o materializa esa posibilidad y acude al Estado para que se haga valer su derecho. Se comienza a identificar un derecho de acción ya entendida en un sentido procesal como en el derecho de acceso a la jurisdicción, pudiendo ser definido como el ejercicio por parte del ciudadano de la posibilidad jurídica para que sus derechos y garantías no sean empoderados por los tribunales. Esta definición sobre el derecho de acceso a la jurisdicción se evidencia: 1. Por una persona que se abroga un interés sustancial o material que interesa su satisfacción. 2. Para hacer valer sus derechos garantizados en la ley, plantea su accionar ante los órganos jurisdiccionales. 3. Cuando el ciudadano eleva su pretensión ante el tribunal, este instrumento la posibilidad jurídica para hacer valer sus derechos e intereses. 4. No se trata de la acción en su sentido individual, sino de la acción materializada, convirtiendo esa posibilidad en un derecho ejercido en la cual espera una respuesta del Estado. 5. El derecho de acceso a la jurisdicción debe estar garantizado con eficiencia mediante el cumplimiento de los deberes propios del Estado, representado por los tribunales, quienes están obligados a garantizar el acceso mediante un proceso debido, lo cual se dependerá del amparo que tutela el Estado. Y por último, el proceso debido por parte del Estado implica el derecho a ser oído con las debidas garantías en su tiempo prudencial y con respuestas o sentencias argumentadas como expresión de la motivación debida, activando la garantía de los derechos recursivos y la ejecución de los fallos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Azócar. Para darle continuidad a nuestra exposición, seguimos con lo que es la efectiva tutela judicial como expresión del derecho de acceso a la jurisdicción. En la función judicial priva la imparcialidad del juzgador. El juez, por serlo y mientras lo sea, no puede actuar de oficio, sino a instancia y por iniciativa de las partes procesales. Esto es lo que puede permitir colocarse en la posición de un tercero imparcial. La acción a la efectiva tutela judicial. Cuando se habla de acción y se vincula con la tutela efectiva, surge la autonomía conceptual del derecho de acción, que parte de la polémica doctrinal sobre el actio y su aplicabilidad en el derecho moderno. La acción aparece como un derecho autónomo del derecho subjetivo material, cuya tutela se pretende. Actualmente existe un reconocimiento constitucional del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, derecho que ha de merecer, por supuesto, una oportuna salvaguarda ante cualquier tribunal y en todo orden jurisdiccional. El derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales se salvaguarda con la obtención de una resolución favorable o no al demandante, que habrá de recaer sobre el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, entendiéndose a su efectivo cumplimiento. Se trata de un derecho fundamental que va más allá del acceso a los tribunales, sino que se extiende hasta producirse el resultado que ponga fin al litigio.
Reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la jurisdicción. En el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se define de esta manera a Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, denominación que se propuso se incorpora al texto constitucional, siguiendo la tradición del constitucionalismo contemporáneo. La idea de Estado social es la de un Estado con obligaciones sociales, de procura de la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en la actividad económica y social como Estado prestacional. Tal carácter social deriva principalmente del valor fundamental de la igualdad y no discriminación, que deriva del preámbulo y del artículo de la Constitución, que además de derecho fundamental, el artículo 21 es el pilar de la actuación del Estado en el artículo 2 y de la declaración del principio de la justicia social como base del sistema económico en el artículo 299. El Estado de Derecho es el Estado sometido al imperio de la ley, es decir, el Estado sometido a la legalidad. Ello deriva no solo del principio de la supremacía constitucional consagrado en el artículo 7, y del sometimiento de los órganos del poder público a la Constitución y las leyes, artículo 137, sino de los sistemas de control de constitucionalidad, artículos 334 y 336, y de control contencioso administrativo, artículo 259, que constituye la garantía de la Constitución. Muchas gracias, esto ha sido toda mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Maya y les voy a hacer un resumen sobre la sentencia número 362 de fecha 10 de mayo del 2018 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Mediante sentencia número 362 de fecha 10 de mayo del 2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Marchán, declaró la nulidad parcial por inconstitución aliada de los artículos 320, 322 y 522, y la nulidad absoluta por inconstitución aliada al artículo 323, todos del Código de Procedimiento Civil, con efectos ignos hacia el futuro. Dichas normas regulaban, primero, la institución del reenvío a través de la infracción por vicios de afectividad, con la cual la sala podía declarar la nulidad de la misma y reponer la causa. Segundo, el reenvío por vicios de juzgamientos, en la cual el juzgado superior debía dictar nuevo fallo ateniéndose al criterio sentado por la Sala de Casación Civil. Tercero, la existencia del recurso de nulidad contra la sentencia del juzgado superior que falló en contravención con el criterio expuesto por la Sala de Casación Civil en su reenvío, todo en el artículo 323. Y cuarto, el reenvío previsto en el segundo aparte del artículo 522, en el cual se dispone el lapso de 40 días del juzgado superior para dictar el nuevo fallo, una vez recibido el expediente casado. Ese pronunciamiento se fundamentó en que tales normas, en criterio de la Sala, eran contrarias a los principios de celeridad, economía procesal y prohibición de reposiciones, previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La mencionada decisión ratificó la sentencia número 510 del 28 de julio del 2017 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.